En el año 1962, los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Concepción, residentes en el sector de Hualpencillo, comenzaron a congregarse como grupo de oración en un inmueble ubicado en camino a las industrias de Talcahuano. 2 años después, el 15 de abril de 1964, esta incipiente congregación se independizó de la Iglesia Central de Concepción, en un solemne culto con asistencia de 22 hermanos que pidieron a Dios su bendición sobre esta nueva obra. En esta oportunidad se eligió el primer directorio, quedando de la siguiente manera: pastor administrativo Braulio Rein, tesorera hermana Alda Veroiza y secretaria hermana Ana Riquelme. La sesión fue dirigida por el pastor Fernando Ibáñez. El Círculo de Oración Femenino Hijas de Nazaret, fundada ese año, fue un verdadero puntal para la recién formada congregación. Su primera presidenta fue la hermana Tulia Arriagada. La Iglesia de Concepción fue un apoyo fundamental para la subsistencia de la iglesia en formación. Cada semana venían en grupo para apoyar la obra en Hualpencillo. Fue un tiempo necesario de ajuste y transición, lo que significó que el día 25 de septiembre de 1966 se organizara definitivamente la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Hualpencillo, la que quedó bajo la guía del pastor misionero Lee Berker. En este mismo año se empezó a construir un hermoso templo con los aportes de la misión estadounidense en nuestro país. 3 años permaneció el misionero Berker en Hualpencillo. El templo estaba terminado y la membresía crecía notoriamente. El 15 de febrero de 1969, la iglesia recibe a su primer pastor nacional residente, el pastor Orlando Caro, junto a su esposa Nora. 3 años de arduo trabajo y profundo amor por la obra del Señor marcó el ministerio de este siervo de Dios. En el mes de febrero de 1972, tras el traslado del pastor Caro, la iglesia recibe al pastor Paulino Fuentes y su esposa Ruth. En el año 1980, la administración distrital determina el traslado del pastor mencionado, dando paso a la llegada de un nuevo siervo, el pastor Gabriel Monge y su esposa Teresa, junto a sus 2 hijos, Esteban y Jonathan. Durante su periodo ministerial, a la iglesia le tocó sufrir su peor desgracia material. Un voraz incendio destruyó completamente el templo el día 1 de octubre de 1987. En horas de la madrugada, la iglesia se vio afectada por un incendio que produjo conmoción en la familia aliancista a nivel nacional, tanto que el pastor Monge daba gracias a Dios por haber librado a sus 2 hijos de las llamas. La congregación lloró la pérdida, pero no se desanimó. Con mayor fervor y coraje continuaron la labor evangelística. En este tiempo, la iglesia pasó a ser administrada por el pastor Luis Arriagada de la Primera Iglesia de Concepción. En el año 1989 llegaría un nuevo pastor a hacerse cargo de la congregación. El pastor Carlos Paredes y su esposa Eva administrarían esta iglesia sin templo. La tarea no fue fácil. No obstante, con su entrega y apoyo por parte del Consejo Ministerial, se tramitaron los planos y autorizaciones para levantar un nuevo templo. El día 30 de octubre de 1990 se pondrían los primeros cimientos, contando en esta oportunidad solamente con la suma de 500,000 pesos. El proyecto era ambicioso y mediante un notable esfuerzo mancomunado y la consistente gracia de Dios, la nueva construcción logró ser edificada y habilitada para reuniones de adoración. Aún con este proyecto sin terminar, la iglesia tomó como suyo un desafío evangelístico en la población Nueva Los Lobos de Talcahuano. Corría el año 1992 cuando la hermana Elba Navarrete abrió su casa ubicada en ese sector con el fin de dar clases bíblicas a los niños, y debido a la gran acogida de estas reuniones, la Unión de Caballeros, presidida por el hermano Sabino Martín, asumió la tarea de llegar cada semana a ese sector. Personas fueron ganadas en este lugar, por lo que la iglesia vio la necesidad de buscar un espacio más amplio para reunirse y encomendar a un hermano la misión de guiar la obra. En esta ocasión, la responsabilidad sería del hermano René Rivera,
y en un esfuerzo junto con la iglesia se diseñó un templo prefabricado, el cual fue puesto en un sitio arrendado. En el año 1998 se produjo un nuevo cambio de pastor. Esta vez sería el pastor Sergio Ojeda, quien junto a su esposa Mirna comenzaron en esta iglesia su primer ministerio. En el mismo año, la hermana Sonia Llanes, hermana de nuestra iglesia y recién egresada del Instituto Teológico, comenzaría una labor ministerial en el local de Nueva Los Lobos, terminando su desempeño en el año 2000. La sucede en esta actividad el hermano José Aguayo junto con su esposa Lucy Espinosa. Después le sucedió el hermano René Rivera en este trabajo. Pasado todos estos años, la obra fue decayendo para finalmente cerrarla y se empieza a gestionar la venta de esta propiedad. El pastor Sergio Ojeda permaneció en nuestra iglesia por un periodo de 4 años, siendo trasladado en el año 2001. En febrero del año 2002 llega a la iglesia el pastor José Cabrera y su esposa Verónica, siervos que permanecieron por un tiempo de 10 meses. A comienzos del año 2003, nuestra iglesia recibe un nuevo siervo, el pastor Rubén Yáñez, junto a su esposa Magali y su hija Tabita. En el año 2006 se derriba la antigua casa pastoral y se compra una casa prefabricada, que para que fuese instalada, los hermanos debieron hacer los cimientos. Fue un arduo trabajo, pero con el mismo amor que siempre los ha caracterizado por la obra del Señor, se cumplió con la tarea y se pudo instalar la nueva casa pastoral. El pastor Rubén Yáñez estaría en la iglesia hasta principios del año 2009, siendo trasladado, y en su reemplazo llega a pastorear el día 1 de marzo el pastor Anthony Prado. Fue durante su periodo, específicamente el 27 de febrero de 2010, que Chile sufre el segundo terremoto más grande de su historia, con una intensidad de 8.8 grados en la escala de Richter, afectando a la gran parte del centro y sur del país. Como consecuencia de este terremoto, el templo quedó con serios problemas estructurales, lo que hizo imposible seguir reuniéndose en él. Después de consultar con expertos, se determinó que no era habitable y que se debía demoler. Este fue un duro golpe para toda la hermandad, pues nuevamente quedaban sin templo donde congregarse. Pasados los primeros días del terremoto, el pastor Anthony, junto al consejo ministerial, decidió que para no dejar de congregarse se empezaría a hacer células de oración en las casas de los hermanos, agrupándose por sectores para que el desplazamiento fuera lo menor posible. Gracias a la gestión de la hermana Elizabeth Gulberg, los hermanos se empezaron a congregar en la Compañía de Bomberos de Hualpén, algunas veces en la sede de la Junta de Vecinos de la población Armando Alarcón del Canto, como también para actividades especiales mediante el nexo del hermano Luis Albornoz, se haría en las instalaciones del Liceo Industrial de Hualpén. Cuando no se podían congregar en la compañía de bomberos, se conseguía el comedor del Centro Educacional Evangélico de Hualpencillo, ubicado al lado de la iglesia. Mientras tanto, las hermanas de la Unión Femenina y la GEA se siguieron reuniendo en la casa pastoral que se encontraba al interior del terreno que ocupaba la iglesia. A mediados del año 2012, no pudiendo congregarse más en la compañía de bomberos, el pastor Anthony pide permiso al director del liceo para que se congregaran en forma permanente en este recinto educacional. Esto también permitió retomar las clases de la escuela dominical. Todo este tiempo se estuvo ahorrando y evaluando opciones para poder construir un nuevo lugar de reunión. Llegado el año 2016, el pastor Anthony fue trasladado a servir en el Seminario Teológico de Concepción. Fue así que en marzo del 2016 llega a servir a la iglesia de Hualpén el pastor Luis Mancilla junto a su esposa Carolina Bontes y sus hijos Benjamín y Nahara Mancilla. El pastor Luis, junto a su esposa, tomaron el compromiso de seguir trabajando con la hermandad y también se siguió ahorrando dinero para tener lo suficiente para construir un nuevo templo, mientras la iglesia se seguía reuniendo en la casa pastoral y el liceo evangélico. Fue en marzo de 2020 en que se produjo la pandemia del COVID-19. Esto hizo que el pastor junto con el directorio determinara el receso de las reuniones por el riesgo de contagiarse con el virus. Y a la semana siguiente, el gobierno de turno prohibió todas las reuniones de personas, no importara cuál fuera su propósito.
Fue en este contexto que, con la sugerencia de la hermana Catherine Luengo, se empezaron a realizar las reuniones por Zoom, tanto las del día domingo como las de oración del día martes y los estudios bíblicos de los jueves. Con el apoyo de un grupo de jóvenes, en el mes de mayo del mismo año 2020, se pudieron crear y emitir clases de escuela dominical por la plataforma de YouTube. Sin duda fue un tiempo de adaptación y aprendizaje a la nueva forma en la que se debía hacer iglesia. De todas maneras, a pesar de lo distinto que pudo haber sido, Dios nos respaldó a la congregación en todo momento. Cuando, ya contando con el dinero suficiente, obtenido principalmente de los aportes de los hermanos, pero también de algunas donaciones, se inicia la construcción del tercer templo. Esto aún se pudo hacer aún en pandemia, y el día 11 de septiembre se hace el primer culto en el nuevo templo, con aforos reducidos, pero con alegría los hermanos se reunieron para dar gloria a Dios por su fidelidad, por sentir que durante más de 12 años el Señor estuvo con ellos y confiados en que este día iba a llegar. Parece increíble cómo ha pasado el tiempo, y el día de hoy seguimos dando gracias a Dios por su fidelidad. De 2022 a la fecha, 29 de septiembre de 2024, Dios ha seguido fiel con todos los ministerios de la Iglesia, y tal como en el libro de Hechos, Él sigue añadiendo a los que han de ser salvos. No han sido tiempos fáciles, pues también hemos perdido a hermanos muy queridos en medio nuestro, pero sin duda la fidelidad del Señor no nos ha desamparado. No sabemos lo que nos depara el futuro o lo que viene por delante, pero seguimos con la confianza puesta en el mismo Dios que ha sostenido a la iglesia de Hualpén en estos 60 años. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Salmo 91. Feliz 60 aniversario.